Te pedimos ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz. Oración de San Juan 23. Dios Padre amado que nos diste, como Santo Padre a San Juan 23, llamado por todos, el Papa de la Paz y el Papa Bueno, te pedimos por su intercesión ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz y ser por tanto hombres y mujeres de diálogo, comprensión y tolerancia. Ayúdanos, Señor, a ver todos los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo Dios, a buscar en todo momento el entendimiento sin desvincular tu luz y tu verdad. Queremos, como San Juan 23, que no nos reconozcan en el mundo, porque como discípulos tuyos nos amamos unos a otros. Gracias por este ejemplo de virtudes y nos unimos a todos los santos del cielo, en especial a este Papa Bueno. Te suplico, Padre Santo, esta gracia particular que necesito. Gracias te doy de antemano, Señor, porque el ruego de tan gran intercesión estoy seguro de que me será concedida. Amén. Angelo Giuseppe Roncalli nació en Lombardía, Italia, el 25 de noviembre de 1881. Fue el cuarto hijo de un total de 14, del matrimonio formado por Giovanni Battista Roncalli, 1854 y 1935, y de María Giulia Mazzola, 1854-1913, quienes trabajaban como aparceros. El ambiente religioso de su familia y la vida parroquial bajo la guía del padre Francesco Rebusini le proporcionaron a Angelo formación cristiana. Ingresó al seminario de Bérgamo en 1892. En 1896 fue admitido en la orden franciscana seglar por el director espiritual del seminario de Bérgamo, el padre Luigi Isacchi. Hizo una profesión de esa regla de vida el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano. El 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa María del Monte Santo en Piazza del Popolo. En 1905 fue nombrado secretario del obispo Bérgamo Giacomo Radini Tedeschi. En el año siguiente fue encargado de la enseñanza, historia y patrología en el seminario de Bérgamo. Ocupó estos puestos hasta la muerte de su obispo. Como siempre, recordaría Radini Tedeschi, acaecida en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. En 1921 fue llamado desde Roma por el Papa Benedicto XV para ocupar el cargo de presidente para Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. El Papa Pío XI le designó simultáneamente arzobispo de Areópoli y enviado oficial para Bulgaria. En el 3 de marzo de 1925, el 19 de marzo de 1925, Angelo Giuseppe Roncalli fue consagrado arzobispo titular de Areópoli. Eligió como su lema episcopal Obediencia et Pax. En Bulgaria se realizó su labor apostólica visitando las comunidades católicas y estableciendo relaciones de respeto y estima con otras comunidades cristianas, en especial de la Iglesia Ortodoxa. Es una ocasión en Bulgaria fue a visitar a unos heridos internados en un hospital católico que trataba gratuitamente a todas las personas, independientemente de su religión. Estos heridos fueron víctimas de un atentado contra el rey Boris III en una catedral ortodoxa de Sofía. Siendo ortodoxos que frecuentaban su lugar de culto, el rey búlgaro quedó tan impresionado que los recibió en la audiencia privada, siendo un acto inédito, porque los visitadores apostólicos no gozaban de ningún estatuto diplomático y las relaciones entre la minoría católica y la mayoría ortodoxa eran muy tensas, hechos como los que constituyeron las bases de la futura delegación apostólica. En efecto, su labor fue tan fructífera que se lo designó delegado apostólico para la Bulgaria el 16 de octubre de 1931. El 30 de noviembre de 1934 fue designado arzobispo titular de Mesembria.
El 12 de enero de 1935 fue nombrado delegado apostólico para Turquía, vicario apostólico de Estambul, antigua vicaria apostólica de Constantinopla. El mismo día se le designó delegado apostólico para Grecia. Atendió desde Estambul los asuntos relativos a ambos países. Su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi mientras se vería como delegado apostólico del Vaticano en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial fue proverbial. El 23 de diciembre de 1944, el Papa Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia. Contribuyó a normalizar en Francia, desestabilizada por los numerosos obispos que habían colaborado con los alemanes. Gracias a su cortesía y sencillez, su buen humor y su amabilidad, pudo resolver los problemas, conquistar el corazón de los franceses y de todo cuerpo diplomático. Cardenal y Patriarca de Venecia. El 12 de enero de 1953, el Papa Pío XII lo crea cardenal presbítero con el título de Santa Prisca, siendo designado 3 días después como Patriarca de Venecia. Como Patriarca de Venecia solía navegar por los canales de la ciudad sin la vestimenta del cardenal y detenerse para hablar con los gondoleros, las prostitutas, los menesterosos, quienes contaban sus problemas de forma de ejercicio del poder. Se caracterizó por el servicio y el perdón. Era Patriarca de Venecia. Supo uno de sus sacerdotes llevaba una vida turbia y frecuentaba un lugar poco digno para un eclesiástico. Pudo suspenderle en sus funciones, pudo aplastarle con su poder, pudo ejercer con toda la fuerza de su autoridad. Pero ¿qué hizo? Lo esperó un día en un lugar que solía frecuentar. El sacerdote palidece. El patriarca lo toma del brazo con naturalidad y le pide que le acompañe al palacio, y una vez en su despacho se arrodilla ante el sacerdote caído y le pide: por favor, confiésame, y lo hace con toda humildad y naturalidad. El sacerdote lo absuelve y el patriarca, abrazándolo, le dice: hijo mío, me gustaría que reflexionases acerca del don maravilloso de Dios, que te ha dado de perdonar los pecados a los hombres, incluso a tu mismo arzobispo, que esto te anime a evitar lo más posible el pecado en tu misma vida, y como gratitud a Cristo. En el pontificado el 28 de octubre de 1958, contando casi con 77 años, Roncalli fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Escogió el nombre de Juan, nombre de su padre y de patrón de su pueblo natal, aunque escogió este nombre por el evangelista de nombre Juan. Fue entronizado el 4 de noviembre de 21 días antes de sus cumpleaños 77 por el cardenal Nicolás Canali, protodiácono de San Nicola en Carcere Tuyano. Después del largo pontificado de su proceder, los cardenales parecieron escoger un papa de transición a causa de su avanzada edad y de su modestia personal. Ni los cardenales ni el resto de las iglesias esperaban que el temperamento alegre y la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los efectos del mundo de una forma en que su predecesor no pudo. Al igual que Pío XI, pensaba que el diálogo era mejor forma para dar solución a un conflicto. Enseguida empezó una nueva forma de ejercer el papado. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de Roma, visitando principalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de 12 meses de haber sido elegido, dio ejemplo de obras de misericordia. Por Navidad visitó a los niños enfermos de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús. Al día siguiente fue a visitar a los prisioneros de la cárcel de Regina Coeli. Su primera medida de gobierno del Vaticano, que le enfrentó con el resto de la curia, redujo los altos estipendios y la vida de lujo en que ocasiones llevaban los obispos y cardenales. Asimismo,
dignificó las condiciones laborales a los trabajadores del Vaticano, hasta que ese momento carecían de mucho de los derechos de los trabajadores de Europa, además retribuidos con bajos salarios. La primera vez en la historia nombra cardenales indios y africanos. En una visita europea, el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, visitó el Vaticano y conoció al Papa, quien le dio el apodo de el estadista de América. También le dio que en Italia hacía falta políticos como él. 3 meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo, extramuros, ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el 21 Concilio Ecuménico, que posteriormente fue llamado Concilio del Vaticano II. Es el primer sínodo de la diócesis de Roma y la revisión del Código del Derecho Canónico. Este concilio fue inspirado en la figura del Papa Pío IX, precursor del Concilio del Vaticano I, y quien, según el Papa Juan XXIII, nadie en la historia de la Iglesia había sido tan amado y tan odiado a la vez. El 2 de noviembre de 1960 se reunió en el Vaticano durante 1 hora con el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Era la primera vez que, en más de 400 años desde la excomunión de Isabel I, que la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra se reunía con el Papa. Durante su pontificado, nombró 37 nuevos cardenales, entre los cuales, por primera vez, un tanzano de japoneses, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. El 13 de enero de 1962, excomulgó a Fidel Castro, iniciativa amparada en condenas expresadas por el Papa Pío XII en 1949. Sus encíclicas. Juan XXIII escribió 8 encíclicas en total, según el siguiente orden cronológico: Ad Petri Catedram, el 29 de junio de 1959. Sacerdoti Nostri Primordia, el 1 de agosto de 1959. Grata Recordatio, el 26 de septiembre de 1959. Princeps Postorum, el 28 de noviembre de 1959. Mater et Magistra, el 15 de mayo de 1961. Aeterna Dia Sapientia, el 11 de noviembre de 1961. Penitencia Agere, el 1 de julio de 1962. Y Pacem in Terris, el 11 de abril de 1963. Su magisterio social en las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris fue profundamente apreciado en ambas pastorales. Se insiste sobre los derechos y los deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios. La encíclica Pacem Terris fue dirigida no solo a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad, escrita en plena Guerra Fría, luego de la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La encíclica contiene un rechazo incondicional a la carrera de armamentos y de la guerra en sí misma. Sostiene que en la era atómica resulta impresionable que la guerra se pueda utilizar como instrumento de justicia. Esto a su vez implicó una abolición del concepto de guerra justa. Concilio del Vaticano II. El 11 de octubre de 1962, el Papa Roncalli abrió el Concilio del Vaticano II en San Pedro. Este concilio cambiará el rostro del catolicismo en una forma de celebrar la liturgia más cercana a los fieles, un nuevo acercamiento al mundo y a un nuevo ecumenismo. Respecto a este último, Juan XXIII había creado en 1960 el Secretariado para más promoción de la unidad de los cristianos. 12. Una misión preparatoria al concilio, que más tarde pertenecería bajo el nombre del Consejo Pontífico para la Universidad de los Cristianos. Era la primera vez que la Santa Sede creaba una estructura consagrada únicamente con temas ecuménicos. Para la presidencia de ese organismo, el Papa designó al cardenal Agustín Bea, quien luego se convirtió en uno de los futuros determinantes del Concilio del Vaticano II.
Desde la apertura del concilio, el Papa Juan XXIII enfatizó la naturaleza pastoral de sus objetos. No se trataba de definir nuevas verdades ni de condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos. Un agoramiento, buscar los caminos de unidad de las iglesias cristianas, buscar lo bueno de los nuevos tiempos, establecer diálogo con el mundo moderno, centrándose primero en lo que nos une y no en lo que nos separa. Al concilio fueron invitados como conservadores miembros de diversos credos, desde creyentes islámicos hasta indios americanos, al igual que miembros de todas las iglesias cristianas, ortodoxos, anglicanos, cuáqueros y protestantes en general, incluyendo evangélicos, metodistas, calvinistas, no presentes en Roma desde el tiempo de los cismas. Su muerte, el 23 de mayo de 1963, se anunció públicamente la enfermedad del Papa, cáncer de estómago, que según su secretario, Loris F. Capovilla, le fue diagnosticado el 27 de septiembre de 1962. El Papa no quiso dejarse operar, temiendo que el rumbo del concilio se desviaría de lo estipulado. Así, el mismo Papa estaba firmando su sentencia de muerte. Al fin, después de sufrir esa grave enfermedad, el Papa Juan XXIII murió en Roma el 3 de junio de 1963. Finalizó sus días sin ver concluida su obra mayor, a la que él mismo consideró la puesta del día de la Iglesia. Fue sucedido por Pablo VI, quien en 1965 iniciaría el proceso de beatificación del propio Juan XXIII después de la clausura del Concilio Vaticano II. Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre del 2000, junto con el Papa Pío IX. Su fiesta litúrgica quedó fijada el 11 de octubre, día de la apertura del Concilio del Vaticano II. La Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano aprobó los milagros para la canonización del Beato Juan Pablo II y del Beato Juan XXIII. Los dos pontífices serían canonizados en una misma celebración el 27 de abril del 2014.